Bueno, ahora sí, nuevamente, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Primero que nada, espero que se encuentren muy bien, al igual que su familia, en esta situación tan complicada, pero bueno, juntos saldremos adelante en esto. Entonces, por otro lado, bueno, es la coordinación de diseño gráfico, la dirección, tuvo la iniciativa de crear este ciclo de conferencias en línea, con la intención de comenzar a formarnos un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con la educación a distancia, sobre todo porque de forma abrupta, se nos surgió esta necesidad, ¿no? Seguramente tendremos que ver a los estudiantes a través de estos recursos, no necesariamente de manera presencial. Entonces, bueno, el punto es que vayamos viendo qué es lo que más se acomoda a cada uno de nosotros para poder dar respuesta a nuestras clases sin problema. Les recuerdo que este ciclo de conferencias está conformada por 4. Entonces, bueno, el jueves se presenta Edwin Almeida con la introducción a Google Classroom, por si están interesados. El viernes se presenta Andrés Suárez con el tema de cómo sacarle mayor provecho a Google Drive, que me parece muy interesante. Y el lunes también se va a presentar Marcela Buitrón con los principios básicos de Moodle, sobre todo para las personas que no lo manejan. Entonces, bueno, particularmente en esta plática, que es inducción a la educación virtual y algunas experiencias en CIAD, tanto la doctora Marcela Buitrón de la Torre como una servidora, la maestra Rocío López Bracho, para quienes no me conocen, pues bueno, fuimos invitadas con la intención de dar una plática un tanto ligera para definir la situación de la educación virtual y sobre todo para dar el contexto, ¿no? De qué es esto, los puntos básicos a considerar. Sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con estos recursos. También sé que en CIAD particularmente muchos profesores apoyan sus clases presenciales con aulas virtuales. Entonces, bueno, creo que en algunos puntos no es algo nuevo lo que les explicaríamos, pero creo que es importante establecer este punto de vista como básico, ¿no? Ahora, tanto la doctora Marcela Buitrón de la Torre como yo tenemos experiencia con respecto a lo que son aulas virtuales. Primero, hemos realizado estudios que tienen que ver con las TIC y la educación virtual. Hemos realizado también proyectos de investigación con respecto a los ambientes virtuales de aprendizaje, o sea, Se fue el audio. ¿Perdón? Se fue el audio. ¿Se fue el audio? ¿No me escuchan? Se perdió un momento. No sé qué estabas diciendo, corazón. Si lo quieres repetir. Ah, bueno. Ahora sí te escuchamos. ¿Ya me escuchan? No sé si escucharon que comencé a hablar de la experiencia que hemos tenido en este campo, Marcela Buitrón y yo. En parte, sí. Nos quedamos cuando estabas hablando de aulas virtuales que eran operadas por otros profesores. Ah, ok. Bueno, lo siguiente que les iba a mencionar, que les estaba mencionando de hecho, es que la experiencia que tenemos en este sentido, Marcela Buitrón como yo, es que hemos realizado estudios relativos a las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con la educación virtual. También hemos trabajado en proyectos de investigación sobre ambientes virtuales de aprendizaje desde el punto de vista de su interfaz, de la metodología para su creación y de su usabilidad. Y bueno, en la parte práctica, ambas contamos con aulas virtuales de apoyo tanto a la docencia presencial como a la docencia semipresencial y lo que es la educación virtual, es decir, totalmente a distancia. Considerando este punto, ¿sí? Las diferentes modalidades. Aquí cabe recordar
que hay básicamente 3 modalidades educativas: la presencial, la semipresencial, que también se conoce como blended learning, mixta, y la educación virtual o e-learning. Por ahí también la van a ver nombrada como teleformación. Van a encontrar muchos términos. Particularmente en la actualidad también se está manejando lo que es el M-Learning o M-Learning, porque no nada más nos apoyamos de ordenadores para este tipo de educación, sino que simplemente ya en un dispositivo móvil como el celular, pues los estudiantes tienen acceso a sus cursos. Por eso el término. Entonces, bueno, vamos a partir de qué es esto de la modalidad presencial. Y bueno, evidentemente ustedes lo saben perfectamente, pero aquí sería interesante especificar lo siguiente. Nosotros en la modalidad presencial nos podemos sin problema limitar a lo que es el salón de clase, nuestro pizarrón, nuestros bancas, respiradores, todo el mobiliario y todos los recursos que en el salón utilice el profesor. Incluso pudiera ser que no maneje ningún medio electrónico. Tiene una tecnología física con la que se puede desplegar sin problema en su docencia. Y así seguramente se ha venido dando y bueno, poco a poco esto ha ido evolucionando. Por supuesto que la modalidad presencial se ha visto favorecida de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, podemos apoyarla justamente con estos recursos. Entonces, vemos aquí cómo un estudiante está trabajando en un taller, tiene sus hojas, sus plumines, su lápiz, pero bueno, tiene también la computadora como apoyo. En una modalidad presencial, pudiera ser que el profesor recurra o no a un aula virtual de aprendizaje. No necesariamente tendrían que utilizarlas, pero es algo que es posible. Entonces, muchos profesores justamente en la UAM creo que están manejándose a este nivel. Aquí sería interesante saber exactamente si manejan las aulas virtuales de apoyo a lo presencial o han subido ya a otro nivel en el que manejan una propuesta semipresencial o virtual. Pero de entrada, normalmente las aulas virtuales que dan apoyo a lo presencial normalmente nos funcionan para lo que es la gestión. ¿Qué es esto de la gestión? A lo mejor a través del aula pasamos lista, tenemos nuestras calificaciones, y básicamente, ¿no? En cuanto a la parte de la gestión. Pero puede ser que aquí coloquemos la descripción de actividades, colguemos material didáctico como las presentaciones que a lo mejor primero nosotros les mostramos en el salón, en la parte física. Entonces, bueno, realmente es un apoyo, es una herramienta más como contar con el pizarrón, solo que muy sofisticado. Aquí, pensando en la modalidad presencial, pudiera ser igual que no contemos con un aula virtual, pero que nos apoyemos de recursos como los que proporciona Google, la famosa Google Suite. Entonces, a lo mejor, obviamente, recurrimos a tener algún tipo de, sobre todo a los recursos como Google Drive, para que entreguen trabajos que tienen mucho peso, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor manejar algún tipo de chat para establecer contacto más allá del salón de clases. Entonces, bueno, aquí tenemos la modalidad presencial y aquí justamente es en donde se está dando como el cortocircuito del momento, porque pues tenemos que pensar qué hacer, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor tengo un aula virtual de apoyo, a lo mejor utilizo diferentes aplicaciones de Google, pero nos quitaron el salón de clases, no puedo ver a mis alumnos. Aquí tendríamos que ver cómo solucionar esta parte. Pudiera ser que sigamos utilizando nuestros recursos de Google que manejamos o los adoptemos y a lo mejor complementemos, dependiendo del tipo de materia, con un Meet, por ejemplo, lo que estamos haciendo.
Entonces, pudiera ser que a falta de salón, a través de este recurso, nos pongamos en contacto con nuestros estudiantes y valiéndonos de distintas aplicaciones, pues realicen sus entregas, les mostremos material didáctico como ahorita que estoy presentando un PowerPoint. Entonces, pudiera ser que tratemos de salvar la presencialidad tomando recursos de manera aislada. Pero bueno, vayámonos a la siguiente modalidad. Está la modalidad semipresencial. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a lo presencial? Nosotros tenemos un curso planificado, armado, pensando en que sí vamos a ocupar una infraestructura física, salón de clases, pero también tendríamos que planificar una parte del curso a través de lo virtual. Entonces, aquí en la imagen podemos ver una unidad temática. En este caso fue para medios digitales, que bueno, la materia ya no existe, pero esta unidad temática se diseñó para que los chicos la cursaran 100% a distancia, es decir, es totalmente virtual. Pero, por otro lado, pues también nos veíamos en el salón de clases. Entonces, justamente la modalidad semipresencial consiste en esto. Parte totalmente virtual, parte en el salón de clases. Aquí, pues, hay que planificar muy bien de qué manera esto se va a ir combinando. Por supuesto, a lo mejor no utilizamos un aula como Moodle, ¿no? Que es la que se maneja en la UAM. Pudiera ser que esta parte virtual la manejemos, por ejemplo, con un Classroom, que ahorita se está mencionando mucho, esta aplicación. Muchas personas están justamente interesadas en ver cómo se maneja. Por ahí yo sé, a menos que, bueno, quien nos platique sobre Classroom, que va a ser Edwin, sé que está como más pensado justamente para esta modalidad semipresencial, por el tipo de gestión que tiene. Pero bueno, en esta modalidad sería un apoyo muy interesante. Entonces, aquí se trata de que combinemos qué tanto virtual, qué tanto presencial. Depende mucho de la necesidad que esté justificando la creación de un curso en esta modalidad. Puede ser la necesidad de espacio en la universidad, puede ser que a lo mejor sea para chicos que tienen problema para trasladarse. Entonces, por supuesto, se tendría que partir de cuál es la motivación para también manejar los porcentajes. Y por otro lado, también los cursos semipresenciales responden mucho al tipo de materias, por ejemplo, de taller, en donde está la inquietud de que, bueno, para mí es muy importante que directamente vean el trazo, vean el dibujo, vean cómo manejo el Prismacolor, y pues bueno, no tan fácil, esto lo voy a hacer a través de lo virtual. Entonces, bueno, para mis clases donde es muy importante que apliquen, que tracen, que borren, que doblen, pues bueno, está la parte presencial, y a lo mejor todos los apoyos teóricos se manejan en una modalidad semipresencial. Entonces, bueno, aquí se pueden dar distintas combinaciones. Tenemos la tercera modalidad, que es la modalidad virtual. En este sentido, aquí ya todo es totalmente a distancia. A veces se confunde cuando decimos modalidad, curso a distancia. Un curso a distancia no necesariamente es apoyado con un recurso como Internet, porque, bueno, todo lo que es educación a distancia tiene ya toda una tradición de años, y comenzó todo esto con los cursos por correspondencia, donde, bueno, el medio de comunicación era físico. Esto fue evolucionando y después llegaron a utilizarse CD-ROOMs, cassettes o una serie de medios diferentes. La tecnología educativa evolucionó, pero bueno, en la actualidad justamente lo que es modalidad virtual sí nos habla de algo a distancia, pero que está mediado por las computadoras, por los dispositivos móviles, pero por la web, que nos posibilita tener esta comunicación. Entonces, bueno, aquí definitivamente el curso se tiene que diseñar
100% a distancia. Hay cursos en donde pudiera ser que al principio y al final sí haya una reunión, o a lo mejor a la mitad, pero normalmente pues esto cubre la necesidad de cursos que a lo mejor se imparten en Argentina y hay gente interesada en España, en Italia, bueno, curiosamente mencioné estos lugares, ¿no? En México. Entonces, bueno, aquí solucionamos totalmente el problema en cuanto a lo que es distancia. Y bueno, en este momento, pues estamos en esta situación de qué modalidad, presencial no, semipresencial, pues puede ser que no me va a funcionar, seguramente tampoco, tendríamos que irnos a una modalidad virtual, pero bueno, habría que tener cuidado en lo que mencionábamos en una junta que tuvimos con el doctor Edwin Almeida, una junta del departamento, mencionamos que pues ahorita está la necesidad apremiante de generar una comunicación a distancia con nuestros estudiantes, pero bueno, creo que todo se puede ir implementando poco a poco, porque de un día para otro no es tan fácil que armemos un aula formalmente totalmente virtual. Entonces, bueno, tendríamos que irnos acercando poco a poco, pero no es imposible. Ahora, esto se los estoy mostrando, esta imagen, porque hay que tener mucho cuidado. Aunque escuchemos modalidad virtual, no debemos perdernos. Al final, lo más importante siempre va a ser la educación, el acto educativo. Siempre, no importa qué modalidad. Lo más importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, va a ser muy importante la metodología. Y evidentemente aquí vamos a hablar del modelo educativo, de las teorías de aprendizaje que están detrás del proceso, si vamos a ser conductistas, si vamos a ser cognitivistas, si vamos a ser constructivistas. Entonces, en este orden tendría que irse estructurando, sea presencial, sea semipresencial, sea virtual. Y el tercer nivel es la parte de la tecnología educativa. Cuando hablamos de tecnología educativa, nos referimos desde el pizarrón, el GIS, el cuaderno, el libro, hasta lo más sofisticado que conocemos en la actualidad, como Classroom, Google, los ordenadores. Entonces, al final lo importante es solucionar un problema de aprendizaje, establecer bien qué actividades, qué estrategias, qué recursos vamos a utilizar y bueno, de qué manera la tecnología nos va a apoyar. Entonces, aquí no hay que perder este punto, ¿no? Ahora, aprovecho para mostrarles esto. Creo que es nada más para hablarles de que ustedes, pensando en la educación virtual, semipresencial o 100% a distancia, la idea es que se apoyen de una metodología justamente para que puedan implementar las aulas virtuales. Existen varias. Ustedes pueden encontrar distintos autores. Les estoy mostrando un modelo didáctico para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje propuesto por la doctora Marcela Buitrón en el 2008 como resultado de su maestría. Fue apoyado por la doctora, se me fue el nombre, bueno, ahorita Roselena Álvarez, exactamente. Roselena. Entonces, bueno, creo que es interesante mostrar esto porque aquí vemos cómo para esta metodología justamente partimos de la parte educativa. Entonces, están las intenciones educativas, que aquí, por supuesto, se da un enfoque constructivista de autoaprendizaje, de aprendizaje significativo, considerando lo que tiene que ver con aprender a aprender, aprender a hacer y hacer, ¿sí? Que, bueno, además, las TICs favorecen mucho este tipo de procesos. Pero, bueno, lo importante es que el punto de partida es la parte educativa. Y, bueno, hay dos ramas que aquí se tendrían que solucionar en la parte de la planeación. Por un lado es el diseño de la instrucción, es decir,
las fases que vamos a llevar a cabo para que todo este proceso educativo se dé sin problema. ¿Qué recursos, qué apoyos, qué ambientes, todo lo necesario? Por otro lado, como estamos hablando de algo visual, como lo es el aula, pues tenemos que cuidar la composición, los elementos que van a estar dentro de nuestra área, de lo que conforme el aula. Entonces, estamos hablando del diseño de la interfaz. Entonces, es importante saber de qué manera, por ejemplo, qué tipo de letra, qué tamaño de letra, qué colores va a tener nuestra aula. Es un trabajo muy propio de los diseñadores de la comunicación gráfica. Entonces, aquí se tendría que partir pensando en una metodología, por ejemplo, planear la interfaz, pensar en la arquitectura de la información, el diseño como tal, la construcción y la evaluación. Vemos también que en la parte del diseño instruccional, por ejemplo, tenemos una fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y también evaluación. Entonces, ambas cosas son las que van a estructurar lo que es el diseño de nuestras aulas virtuales. Entonces, bueno, insisto, ¿no? Esto sería como motivo a toda una sesión, pero pues es importante mencionar que esto forma parte del proceso. Ahora, yo sé que de pronto, por comentarios que hemos escuchado en muchas reuniones, en juntas, en personas que más bien apoyan la presencialidad, a veces todavía no nos queda claro si realmente la educación virtual es buena. Yo, bueno, quienes hemos trabajado apoyándonos de aulas virtuales, consideramos que no necesariamente va a ser mejor lo presencial, que no necesariamente va a ser mejor lo virtual, que mucho depende de que esté bien planificado, que mucho depende de qué necesidad educativa es la que está solucionando. Y bueno, tendríamos que hablar de las bondades. ¿Qué de positivo tiene la educación virtual? Creo que esto es interesante, ¿no? Entonces, si está bien planificado, bien estructurado, con las herramientas, actividades adecuadas, pues ayuda a promover la autonomía, el autoaprendizaje, la responsabilidad del estudiante. Yo sé que de pronto se tienen que poner las pilas los chicos, pero es algo que se puede promover. También con todos los recursos con los que contamos, se puede favorecer lo que es el aprendizaje colaborativo e interactivo, que de hecho es lo que tanto se busca con teorías de aprendizaje como el constructivismo. También, bueno, la comunicación que se da puede ser sincrónica y asincrónica, como por ejemplo participar en un foro y después el ponente ver lo que los chicos escribieron o después los chicos contestar a sus compañeros. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Justamente por estas necesidades, bueno, de que no podemos confluir en un punto, ¿no? Presencial. Ahora, otro beneficio es que nos da acceso a infinidad de fuentes de información vía web. Obviamente hay que saber manejar la información, obviamente conviene tener actividades en las que los chicos reflexionen, tengan un pensamiento crítico, no se ahoguen en la información, pero el acceso es impresionante. Lo más importante es que rompe barreras de tiempo y espacio, ¿sí? Para ponernos en contacto. Y bueno, también posibilita acceder a medios y recursos web de apoyo a su aprendizaje. Está todo lo que tiene que ver con la web 2.0 y de hecho ya hay 3.0, 4.0, en donde están una serie de aplicaciones de recursos como mapas mentales, diagramas, wikis y una serie de recursos importantísimos en apoyo al proceso. Entonces, sí hay muchas ventajas para la educación virtual. Ahora, la pregunta, bueno, ¿a través de qué, no? Entonces, aquí también tendríamos que precisar qué de la parte tecnológica, pues, está participando para estructurar un curso virtual. Primero que nada, es importante contar con una plataforma educativa. Entonces, una plataforma educativa es un software que nos posibilita diseñar un sistema web
justamente de apoyo a la enseñanza. Entonces, a través de estas plataformas podemos crear, podemos gestionar entornos que van más allá de las meras aulas virtuales. Supongo que ustedes han entrado a Cambia. Cambia, de hecho, es un campus virtual, pero está creado por una plataforma educativa. Y en Cambia no nada más tenemos acceso a la zona de cursos como tal, hay acceso a otro tipo de recursos, ¿no? Como la biblioteca, otro tipo de videos que colocan. Entonces, una plataforma educativa nos define todo un espacio virtual. Normalmente los van a encontrar como sistemas de gestión de aprendizaje, sus siglas en inglés son LMS, y como les mencioné, ¿no? Dan toda esta infraestructura tecnológica. Aquí podemos ver en las imágenes Blackboard, que es una plataforma de paga. Y bueno, aquí la idea es que aprovechemos todo lo que es de código abierto o gratuito, como Moodle, que es el que maneja la universidad justamente, o a Tutor. Entonces, bueno, en realidad existen muchas opciones. Y como les había mencionado, ¿no? También está Google Classroom, que Google Classroom, hasta donde sé, no tiene la característica de ser LMS. Entonces, bueno, su enfoque, insisto, va más por lo semipresencial, pero no deja de ser una plataforma educativa que se apoya con una serie de recursos. Ahora sí, vamos a lo que es el aula virtual. Entonces, un aula virtual se puede gestionar, se puede crear gracias a la plataforma educativa, gracias a este software, y justamente es el espacio en donde se van a llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, aparte de la metodología que ya se mencionó y demás, tendríamos que pensar cuáles son los elementos más importantes para que una aula funcione, lo que le da la razón de ser al aula. Primero que nada, debe de haber un programa de estudios que es justamente el que se quiere abordar. Por supuesto, está toda la parte de la infraestructura tecnológica. Entonces, bueno, vimos que están las plataformas educativas, que generan las aulas, que incluyen toda esta parte de servidores, redes, internet. La institución, por ejemplo, que tiene la plataforma educativa, pues bueno, debe de tener un buen servicio de internet para que esto sea posible. Y la otra parte que le va a dar vida a lo que es un aula virtual son todos los participantes. Ahora, pensando en los participantes, no nos limitamos nada más a los alumnos y al tutor. Para que un aula virtual tenga vida, es importante toda la parte de los administradores y el soporte técnico. Entonces, justamente están todas estas personas atrás, toda la parte más que tiene que ver con la ingeniería, que están solucionando este tipo de problemas. Incluso a la mitad de un curso puede haber una falla y pues rápidamente hay que ponerse en contacto con soporte técnico. Y los administradores, que bueno, ellos ya se encargan más de ver la situación de las aulas con respecto a la plataforma, que se generen nuevas aulas, que otras se pongan en stand-by, otras inactivas y demás, ¿no? Entonces son los que van a tener cuidado con todo este manejo. Ahora, hay toda una serie de personas que pueden estar atrás de un aula y tiene que ver mucho con el diseño de interfaz y el diseño instruccional que vimos en la metodología. Entonces, para que un aula quede perfectamente bien implementada, pudiera ser que colaboren pedagogos, diseñadores gráficos, los pedagogos o diseñadores instruccionales, ¿no? Incluso pudiera por ahí participar algún psicólogo también pensando en las interacciones, el experto en contenidos. A veces el profesor juega todos estos roles, diseña el curso y lo implementa, ¿sí? Entonces, bueno, habría que ver si realmente la institución va a contar con todo un equipo de profesionales
que participen en el diseño de varias aulas o que, bueno, los profesores vayan haciendo su trabajo y vayan implementando. Y ya posteriormente están los usuarios como tal, y ya son los alumnos y el tutor que van a estar en esta dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionamos en la reunión que tuvimos con Edwin que para un aula puede haber en realidad participando más de un profesor. Incluso se pueden generar más de un curso, puede haber varios grupos dentro de un solo curso y los grupos quedan separados entre sí. Entonces, cambia, por ejemplo, Moodle, nos da esta posibilidad en la creación de las aulas virtuales. Puede ser que nada más un profesor tenga la capacidad para la edición y los otros simplemente estén asesorando, o puede ser que más de un profesor tenga la capacidad de editar, es decir, de hacer cambios en el curso. Entonces, todos ellos van a estar participando. Ahora, es importante, ya sea que se tenga o no un aula virtual, es importante considerar todos estos espacios o todos estos entornos que normalmente están en el aula, pero bueno, si no tengo aula, ver de qué manera todo esto lo puedo sustituir con otra serie de aplicaciones. Entonces, es importante tener recursos o incluso una zona de información y conocimiento. ¿Qué es esto? Todos los documentos, los materiales didácticos, las actividades que nos van a ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí está incluido todo lo que tiene que ver con el programa de estudios, la carta temática, las guías didácticas. Puede ser que diseñemos las unidades temáticas, a lo mejor con un documento de texto, que metamos por ahí un video, que utilicemos Meet, por ejemplo, o que utilicemos Zoom, pero debemos de cubrir esta parte de información y conocimiento. Por otro lado, debemos de cubrir la parte de colaboración, sobre todo pensando en propiciar lo que es la interacción entre los usuarios, es decir, la interacción que se da entre los estudiantes para que trabajen de manera colaborativa, o la interacción que se da entre el profesor y los estudiantes, con esta posibilidad de que sea sincrónico y asincrónico. Tenemos también que cubrir la parte de la comunicación y de la asesoría, es decir, pueden colaborar, tienen acceso a la información, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, por ahí están, por ejemplo, cosas como los chats, como la mensajería interna de un aula, a través de los cuales el profesor se puede poner en contacto con los estudiantes por cualquier problema que se presente, o incluso los estudiantes pueden ponerse en contacto entre ellos. Entonces, esta parte es muy importante, tener la comunicación abierta. Y hay otro espacio que es muy importante, o entorno en un aula, que es lo que tiene que ver con la gestión, es decir, la parte de todos los trámites escolares, dar de alta a los estudiantes, definir que ellos se puedan inscribir, gestionar las calificaciones, la asistencia, los que se dieron de baja, toda esta parte que es un tanto más administrativa. Entonces, es importante que visualicemos que estamos cubriendo todo esto en este proceso virtual. Bueno, voy a salirme de aquí y lo que les quería mostrar ahora es propiamente nuestras aulas virtuales. Entonces, primero les voy a mostrar un aula virtual de apoyo a la docencia presencial, posteriormente un aula virtual que tiene un componente semipresencial, y Marcela Buitrón nos va a hacer el favor de mostrarnos un aula virtual que es totalmente, o sea, que es 100% a distancia, o sea, virtual totalmente. Entonces, bueno, aquí me voy a cambiar. Aquí vemos esta aula virtual de apoyo a la docencia presencial, tipografía digital. Entonces, bueno, en realidad está desplegada a través de diferentes temas, y para cada tema, en realidad, lo que he colocado son materiales didácticos, que son presentaciones o lecturas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Lo abro, es un PDF, y este es un documento que los va a apoyar
para la realización de sus distintas actividades. Puede ser que en clase igual vimos alguna presentación y se coloque en el aula para que la tengan a la mano. Entonces aquí tenemos el PowerPoint, pero incrustado en el aula virtual. Y tenemos, por ejemplo, una zona en la que aunque a nivel presencial les explico lo que deben de hacer como actividad de aprendizaje, en el aula, como apoyo a lo presencial, está la actividad explicada. En este caso, se desglosan los indicadores de evaluación y tienen la zona de entrega. Es una entrega que van a hacer a través del aula. Ahora, es interesante esto de las entregas virtuales porque, bueno, si tenemos esta actitud ecológica, podemos ahorrarnos que entreguen muchos trabajos impresos y comenzar a manejarlos a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, yo puedo entrar a esta zona, quienes no manejen aulas virtuales, y vemos cómo los chicos tienen colocados sus archivos con las entregas. Aquí están la evaluación y aquí está su archivo, ¿no? Entonces, bueno, nos puede ayudar en muchos sentidos el contar con un aula de apoyo a lo presencial. Por supuesto, en el aula tienen colocada la carta temática, hay un foro de consultas. En caso, aquí por ejemplo, a través del aula no quisieron preguntar nada, pero estaba el foro de consultas. Incluso aquí algunas especificaciones como la lista de salas reservadas en cómputo. Entonces, bueno, incluso aquí una zona de asistencia donde se puede programar que ellos se pasen lista o uno les pasa lista cuando nos vemos en lo presencial. Entonces, bueno, este es un aula de apoyo a lo presencial. Ahora, esta aula, que bueno, ya les había mostrado parte de esto de medios digitales, es semipresencial. Este tema 2 particularmente está 100% desarrollado a distancia. Entonces, aquí se utiliza un recurso que es la guía didáctica del tema. Entonces, es importante contar con este tipo de apoyos, porque como es 100% a distancia, debe de quedar muy claro. Para el tema, por ejemplo, los objetivos general particular, el contenido temático, qué actividades de aprendizaje van a desarrollar en este tema, como lecturas obligatorias, realización de mapa conceptual, contestar un cuestionario. Después, todos los criterios de evaluación desglosados en esta tabla. ¿Cuáles son los objetivos de las actividades? ¿Qué actividades? ¿Qué indicadores de fondo y de forma? ¿Qué porcentajes? Los tiempos de realización de las actividades. Aquí, por ejemplo, está manejado como indicadores, pero podrían manejarse rúbricas, recursos didácticos de apoyo y la bibliografía sugerida. Aquí en esta unidad temática también está desarrollada una clase. Es como esta clase muy coloquial que a lo mejor tenemos cuando estamos presentando un tema a nivel presencial. Entonces, aquí está la foto de los profesores, la clase 1, y como les digo, vean, aquí con un lenguaje muy fresco. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien y entusiasmados en continuar con el curso. Estamos iniciando la segunda parte del tema 2, revisaremos un tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como si estuviéramos en el salón de clases, platicando con nuestros estudiantes, introducirlos al tema, aquí preparándonos para las actividades, bueno, después de lo que tendrás que leer, revisar, charalá, bueno, todo esto es lo que tendrás que realizar, las fuentes de consulta. Entonces, es importante tener este tipo de recursos. Si no los hacemos a nivel textual, es algo que podemos hacer a través de Zoom o de Meet. Así es como lo podríamos manejar, o incluso colgar algún video en el aula virtual donde el profesor esté explicando todo esto. Y bueno, aquí están las distintas actividades. En este caso, por ejemplo, tuvieron que participar en un foro para dar su opinión
Y como fue una materia de primer trimestre, aquí se generaron 3 foros para que participaran chicos que van a gráfico, chicos que van a industrial, chicos que van a arquitectura. Entonces podemos aquí jugar un poco hasta en esto, ¿no? A quiénes vamos a agrupar para que participen en determinadas actividades. Entonces todo es cuestión de saber con qué recursos contamos, qué podemos hacer con estos recursos, pero lo más importante, cuáles son nuestras intenciones educativas. Entonces, bueno, hasta aquí yo les voy a mostrar, de hecho, voy a quitar mi pantalla. Ya no ven mi pantalla, ¿verdad? Me ven a mí. Sí, te vemos a ti. Entonces, Correcto, te vemos. ok, entonces ahora yo le voy a ceder el micrófono a Marcela Buitrón porque nos va a mostrar sus aulas. Yo voy a apagar el mío. No sé si están ya pudiendo ver mi pantalla. Sí, gracias, sí. Sí, yo también, Marce. Sí, sin Ok. problema. Bueno, pues les voy a platicar un poco mi experiencia con esto de la virtualidad. Como parte del área de nuevas tecnologías hace pues ya casi 20 años, comenzamos a trabajar en diseñar cursos virtuales y pues más o menos desde el 2015, yo creo, llegó una solicitud de la dirección, decía, para que implementáramos un curso virtual ya, completamente una UEA virtual. Entonces hubo que hacer el aula virtual que están viendo ahorita y pues empezamos con prueba y error, porque pese a que habíamos hecho ya mucho trabajo de investigación, nunca lo habíamos realmente aplicado a los estudiantes. Entonces, lo primero que se hizo fue una adaptación de lo que era la carta temática original, la que viene derivada del programa de estudio, para después poner las actividades de manera virtual, pero fue un mero traslape nada más de actividades, sin como demasiada planeación. Y eso un poco como por la premura que había ya de empezar a dar los cursos virtuales. Poco a poco, a través de los años, pues hemos ido haciendo más investigaciones, hemos ido mejorando nuestras aulas personales y bueno, pues lo que quiero mostrarles es la última adecuación que hemos hecho, es como la experiencia última que tenemos en cuanto a una UEA completamente en una movilidad virtual y que es la UEA de páginas web. Aquí, esta que están ustedes viendo, a pesar de que ahorita aparece solo mi nombre porque es la que acabo de implementar durante este trimestre, esta la hicimos Andrés Suárez y yo, y esto tiene de interesante la plataforma Moodle, en que podemos ser varios profesores los que estemos dictando el curso, manejando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y puede ser que cada quien esté haciéndolo con su grupo en particular. Les mencionaba Chio lo de los grupos. Les voy a mostrar muy rápido. Bueno, aquí tengo 80 alumnos, pero en realidad lo que había eran 3 grupos. Estaba, bueno, el de FG01, el 02, el 51 y todavía teníamos como un apartado de oyentes. Y cada grupo trabajaba de manera separada, aunque llevaban como la misma dinámica, pero para cada grupo había esa parte de gestión del grupo que decía Chio, de los foros, de las calificaciones. Bueno, les muestro un poco el aula para que lo vayan viendo. Tiene un área, lo voy a poner no como profesor, lo voy a poner como lo ven los alumnos.
Ahí está. Tienen un área en donde están los avisos recientes. Aquí, no, el que sea la educación virtual no quiere decir que sea educación abierta. Los alumnos seguían un cronograma de actividades que se planteó al inicio del curso y bueno, yo les mandaba un mensaje por este foro de avisos recientes, que ellos aquí podían ver como un shortcut a ese foro que en realidad está por acá, que es novedades y anuncios. Y desde el primer día de clases, semana por semana, lunes a primera hora, yo les ponía un mensaje. Vean cómo pueden hacerlo a diferentes grupos o se puede mandar a todos al mismo tiempo. Y yo les daba las indicaciones de lo que debían de hacer durante esa semana. Claro que son indicaciones muy rápidas, nada más para que ellos ubiquen y bueno, se les muestran las guías didácticas que dijo Chivo en otro momento. Entonces, bueno, pues tenían esto de los avisos recientes. Aquí podrían ver a los participantes del curso, de acuerdo al grupo en el que estuvieran dados de alta. Cada alumno, lo pueden ver aquí, tiene su grupo de adscripción. Bueno, aquí porque tengo puesto el filtro, pero aquí podríamos ver a todos los participantes. No me deja quitar el filtro, pero bueno, podríamos aquí ver a completamente todos. Bueno, por ejemplo, yo que estoy en los 3, por ahí Andrés también aparece como tutor, los usuarios que estamos en ese momento en línea y bueno, pues todos los cursos a los que estemos inscritos o que tengamos como profesores habilitados. Viene un calendario, ahorita no se ve nada, pero en el calendario a los alumnos se les programan todas las actividades para que sepan exactamente desde el principio del curso qué es lo que tienen que hacer en determinado día. Tienen un apartado de eventos próximos y bueno, pues la parte que tenemos aquí en medio es ya propiamente los contenidos del curso. Pues viene aquí una pequeña introducción de cuál es la OEA, la clave, modalidad, el profesor y el correo electrónico, porque sí ocurre y muy frecuentemente que el alumno no tiene ni la menor idea del correo electrónico, ni de quién es el profesor, ni nada por el estilo. Entonces hay que dejarles por todos lados pistas para que no se pierdan. Andrés y yo decidimos abrir nuestra aula para oyentes, poniendo la restricción de que no podíamos calificarlos, pero que podían tomar como la instrucción puesta en el curso para preparar el examen especial o de recuperación y poder posteriormente presentarlo. Se les da un recurso de bienvenida, que esto lo he manejado de varias maneras. Normalmente lo hago de manera presencial, lo cito la primera sesión y ahí les explico todo lo que viene en este documento de cuál es la OEA, cómo es la modalidad, lo que les estoy diciendo ahorita de las partes del aula, porque no todos están familiarizados con el uso del Moodle. Y bueno, finalmente también les digo como las actividades que por aquí están, que tienen que hacer esa semana. Entonces, este documento algunas veces lo he hecho en video, me he grabado yo y se los he puesto aquí, en este caso lo he hecho por escrito. Viene la carta temática y también está aquí la famosa hojita que les pasamos a los alumnos de que no se puede abrir, perdón, porque no está en fecha. Y estoy aparte en rol de alumno, por eso es que no lo puedo ver. Pero me voy a regresar para poderles enseñar otros recursos. Ahí estoy en mi rol normal. Entonces, bueno, aquí les enseño la carta temática. Y lo padre de este tipo de plataformas es que ustedes tienen retroalimentación, si así lo programan, de manera inmediata. Por ejemplo, tengo aquí
a todos los que respondieron que sí entregué oportunamente la UEA, de acuerdo al grupo que yo tenga ubicado, y también pues puedo ver a los que no contestaron. Eso está muy padre en estas aulas porque ustedes entrando a los participantes, yo quiero ver, por ejemplo, a Alan Núñez López y yo puedo ver un reporte de todo lo que ha hecho el alumno. Y me avisa también aquí, voy a poner las bitácoras, a qué hora, qué día entró y si hizo o no hizo qué actividad. Entonces aquí podemos ir monitoreando a los alumnos. Bueno, viene la carta temática y tantito me quiero detener porque quiero que vean cómo rehicimos la carta temática Andrés y yo de acuerdo, ahora sí, a la modalidad virtual. Es el mismo formato que las demás cartas temáticas que tenemos en la división, descripción de la UEA, los objetivos, el contenido, y vienen aquí los objetivos de aprendizaje, el contenido, que es el planteamiento de desarrollo del curso, y las modalidades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ponemos también modalidades de conducción, les ponemos cuáles son los requerimientos que necesitan para poder entrar a la UEA. En este caso es tener una conexión a internet, una computadora con un procesador de textos y un navegador de internet, y un software de manipulación y creación de imágenes web. Y como conocimientos previos también, pues esta UEA no requiere como más que el manejo básico de la computadora. La evaluación, y luego viene pues ya una calendarización por semana, si se dan cuenta, y aquí están un poco las actividades, no tan desglosadas, de acuerdo a los contenidos del curso. Entonces, bueno, pues el foro ya lo vimos, se les aclara de las asesorías porque los alumnos piensan que educación virtual, estamos conectados las 24 horas en el día y pues la realidad es otra, no estamos todo el día conectados, sí tenemos el compromiso de todos los días conectarnos, porque prácticamente le estamos dando clase pues de alguna manera personalizada a cada alumno para irle dando seguimiento, pero pues no todo el día, entonces sí se les da como la aclaración. Tienen también un área en donde yo les voy marcando a los alumnos, ahorita no va a aparecer por las fechas, pero aquí uno puede ir marcando si los alumnos hicieron o no la actividad, que sería como el equivalente a una lista de asistencias, y esto los alumnos lo pueden estar consultando también. Yo no hablo de asistencias en un curso virtual, hablo de participaciones. Y bueno, sí les cuento el 80% de hacer las actividades para poder exentar el examen global. Les pongo los recursos para que puedan ver, bueno, para que puedan ver los materiales, que son estos que tengo aquí, el Acrobat Reader, un WinZip, un Media Player, y también los que necesitamos para hacer las páginas web. Entonces ellos tienen que tener esas opciones y también acerca del Moodle, porque a veces no estoy como presente en el momento en que quieren resolver una duda sobre la plataforma, que aunque es muy intuitiva, bueno, pueden salir algunas dudas, pues vienen aquí algunos tutoriales. Se les hace una evaluación diagnóstica. Esto es algo padre que también tienen los cursos en Moodle o en este tipo de plataformas. Aquí yo la tenía que calificar manualmente. Bueno, se les hacen una serie de preguntas. Pueden ser cualquier tipo de preguntas, opción múltiple, de llenar espacios. Tiene varias alternativas. Pero hay algunos
me voy a saltar tantito, por ejemplo, que si yo reviso los intentos, aparte de que lo puedo ver por grupo, también ya vienen calificados. Obviamente yo tuve que, a la hora de planearlo, decirle cuál era la respuesta para que lo pudiera autocalificar, y los alumnos tienen una retroalimentación inmediata de su calificación. En general, los temas yo no lo he manejado por clase, porque quizás en una clase vemos 2 temas, o a lo mejor un tema se ve en 5 clases, entonces lo manejo más bien por temas. Se pone la introducción e indicaciones al tema, que es la guía didáctica que les mostraba Chio, en donde se hace una introducción al tema, las actividades en donde se les da días, horas, se les tiene que desglosar muy específicamente cómo hacer las actividades, todo el procedimiento para llevarlas a cabo y una bibliografía de consulta. Esto es para todas las UEAs. En su momento tuve que hacer también la evaluación que se hace en la semana 7 antes de que fuera virtual. Ya no la tengo por aquí, yo creo que ya la borré, pero bueno, pues en su momento también yo hacía mi evaluación virtual y esa yo la enviaba a la dirección y a las coordinaciones correspondientes. Y bueno, como recursos didácticos, esta materia es una materia de cómputo, por eso se presta mucho para esta parte de la virtualidad. Y bueno, pues lo que hicimos Andrés y yo fue hacer videos que no sé si los alcanzan a escuchar. Yo no escucho, Marce. ¿Sí escuchan, Chio? No se escucha. No, no se escucha. No, Marce. Voy a quitar mi micrófono a ver si así lo Se escucha. escuchan. Entonces tomaremos el tema. Bueno, pues en la parte de imágenes es muy recomendable tener un folder donde guardemos todas las imágenes que vayamos a usar en el sitio, de tal manera que si esa Sí, ya se imagen la escucha, necesitamos gracias. en varias de las páginas, pues sea la misma liga a la que podamos utilizar. Por otro lado, de esta manera, si yo actualizo la foto... Bueno, como ven, perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Es que me volví Sí, a poner sí, bien mis, todo. volví a poner mis audífonos. Así están videotutoriales de todos los contenidos temáticos. Bueno, en este caso es para que aprendan a hacer páginas web. Obviamente no se les abre todo el material, y en la guía didáctica correspondiente al tema, déjenme regresar un tantito, ya los mareé a todos. Aquí está. Están las fechas de cuándo se revisan cada parte del recurso. Entonces, bueno, HTML de tal a tal fecha, CSS de tal a tal fecha, y así para cada uno de los recursos que deben revisar. Muchos alumnos no lo revisan. Eso es algo con lo que yo me he enfrentado. Quien quiere como subirse al barco y entrarle a la educación virtual, puede llevar su proceso de aprendizaje sin ningún problema. Pero el hecho de decirle a un alumno, tienes toda la semana de tal a tal hora para hacerlo, o tienes abierto un cuestionario de tal hora a tal hora, es lo que me ha sido un poco complicado, porque la realidad es que tanto nosotros como los alumnos quizás no estamos todavía muy inmersos en la parte de la educación virtual. Algunos más, algunos menos. Se pudiera pensar que los alumnos pudieran, al ser ya nativos digitales, poder tomar una clase virtual. Sin embargo, pese a que están completamente apropiados de la tecnología, todavía
a muchos les hace falta tener al profesor ahí presente explicándoles las cosas. Entonces, bueno, eso es como con lo único que me he topado yo de problema. Y así está toda el aula virtual hasta llegar, bueno, aquí está la evaluación institucional, sí ya la borré, ya ahora los mando directamente a la plataforma de la UAM. Y finalmente, bueno, viene práctica final, también con sus instrucciones. Yo tenía un foro de dudas y comentarios para cada tema, que también nadie participó, pero en algunos otros foros sí. Y después ya vienen también, bueno, pues las entregas de calificaciones, el examen global, que no es examen global, por eso no está activo, pero por ahí están ya las instrucciones y también está cómo deben de irlo realizando y hasta el examen de recuperación con los requisitos. Entonces, a ver, dejo de compartir mi pantalla. Es todo un reto hacer un curso virtual. No es algo sencillo. Lo platicábamos Rocío y yo hace unos días, que no dudamos de las capacidades de profesor de ninguno de nuestros profesores de la división. Sabemos de todo el trabajo que han llevado en muchos años para poder dar muy buenos resultados en sus cursos, pero que sí está la necesidad ahora de apropiarnos de la herramienta para poder dar una alternativa al aprendizaje presencial. Nosotras hemos partido siempre de que esto no va a sustituir a la educación presencial ni pretendemos que la sustituya. Finalmente es una alternativa a cuestiones como las que están pasando ahorita, pues de movilidad sobre todo, y que con esto del Internet de las cosas, hoy en día, en donde todos los dispositivos, los procesos, las personas, de alguna manera estamos interconectados, la educación también se va a ver afectada por ello. Y pues yo ya, mi celular es una herramienta de trabajo educativo. Yo ahí entro a la plataforma que les acabo de mostrar y ahí califico, ahí resuelvo dudas. Quizás ahí no puedo abrir algunas cosas que sí tengo que hacerlo en la computadora porque no está el software o completo o no exista para celular, pero la educación móvil ya está aquí ahorita. Muchos de los alumnos ya usan su celular prácticamente para todo. Yo, ya para concluir mi participación, los invitaría a que no le tengan miedo a la educación virtual. No es nada del otro mundo, es solamente hacer adecuaciones a nuestros planes de trabajo, de estudio, adecuaciones y respecto sobre todo a la herramienta que vamos a usar para poder dar la instrucción o para que se pueda dar el aprendizaje, mejor dicho. Porque en esto ahora de la virtualidad, más bien todo está centrado en el aprendizaje, en el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Entonces nosotros tomar ahora una nueva un nuevo rol de tutor, no del profesor que está sentado a dar la clase, sino como guiar a los alumnos en su propio aprendizaje. Y bueno, no es fácil la tarea, nos ha llevado mucho tiempo. La primera vez que yo hice ese curso virtual, que lo tuve que hacer de express, no tuve vacaciones de agosto, casi me cuesta el divorcio, porque todos los días, todas las tardes, sobre la marcha iba yo haciendo recursos, implementando, etcétera, etcétera. Pero finalmente, después de 3 meses que sobre la marcha fuimos haciendo, fueron muy buenos los resultados. La verdad es que yo le apuesto a la educación virtual, le apuesto a las tecnologías en apoyo a
a la educación virtual. No es la panacea, como todo tiene sus pros y sus contras, pero sí creo que esto ya es como acercarnos un poquito al futuro en la educación a nivel mundial. Chio, no, si quieres conectar tu micrófono. Sí, completando un poco lo que menciona Marce, si no se trata de llegar al extremo de casi divorciarnos, ¿verdad? Creo que podemos trabajar de manera colaborativa, unir nuestros esfuerzos como profesores, aprovechar los espacios de colectivo de docencia para que entre todos pues vayamos instrumentando esto que es una urgencia y es darle respuesta a las necesidades educativas. Y como bien dijo Marce, o sea, en realidad todos ustedes son expertos en lo suyo. Como yo les mencioné en la diapositiva, el centro de todo, a final de cuentas, es el acto educativo. Entonces, es nada más centrarle a nuevos recursos, a nuevos medios y ver de qué manera nos podemos apoyar en este sentido.